Algunos, algunos jueves no había podido estar, no sé, ha tocado diferentes cosas, diferentes actividades, así que hemos tratado de llegar, pero siempre ya se nos ha pasado a veces la hora. Hermanos, ¿les parece si oramos un momento al Señor? Amén. Padre, queremos darte gracias, Amén, Padre. Sí, Señor, Señor. por tu gracia, Señor, por tu por amor misericordia te lo suplico. que Abre mi tú mente y tienes, mi corazón Señor, a tu para palabra, cada Señor. uno de nosotros. Dirígenos, Que Señor, tu en todo gracia me llene. tiempo y en todo momento, Señor. Padre, ponga, Señor, de su espíritu en cada uno de nosotros y diríjanos, Señor, en este tiempo conforme a su gloria y su gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hemos estado compartiendo algunos temas que obviamente tienen que ver con la parte de la apologética o la defensa de la fe, ¿ya? Y por ello algunos de estos temas son un poquito más controversiales que otros. Hoy día vamos a hablar acerca de estos movimientos religiosos actuales. La verdad es que suena como muy bonita la palabra, pero en el fondo es el maquillaje de las sectas, ¿no? Eh, Varios de estos movimientos, muchos de estos movimientos actuales han partido, digamos, de religiones en el mundo. Tenemos en primer lugar, ¿no es cierto?, a lo menos cinco religiones que son casi las más importantes o las más grandes en consideración de adeptos en el mundo, ¿ya? Entonces, nos encontramos con la que abarca la Mallorca también, ¿no es cierto?, con el Islam, que es otro de los grupos grandes en el mundo. También está el hinduismo y así pudiéramos también, ¿no es cierto?, considerar que los judíos, ¿ya?, o el judaísmo también ha abarcado muchos lugares también en el mundo. Así es que, por mencionar algunas, porque si usted busca ahí en el hermano Google, se va a dar cuenta que hay muchos más, 10, 15 religiones en el mundo. Así que lo primero que vemos es lo más amplio en cuanto a religiones y cada una de ellas, ¿no es cierto?, ha tenido algunas derivaciones, varios grupos que han salido de esta raíz, digamos, han surgido varios grupos. Los segundos grupos que consideramos, le llamamos, ¿no es cierto?, normalmente sectas. Y corrigiendo un poco cuando a veces decimos sectas falsas, el hecho de que digamos sectas ya estamos hablando de falsedad, ¿ya? Esta, estas sectas normalmente las dividimos en tres grupos. El primero de ellos tiene que ver con las que son más agresivas o las que han llevado a algunos adeptos principalmente a suicidios, se han visto envueltos, ¿no es cierto?, en escándalos, principalmente en Estados Unidos. Tenemos ahí el más conocido, el de Guyana, ¿no es cierto?, con Jim Jones, donde alrededor de 900 personas bebieron cianuro en una santa cena que no fue improvisada, y los que no murieron, digamos, con el cianuro fueron ametrallados ya en Guyana. Eso marcó una época bien negra con respecto a las sectas. Después encontramos otros que también han sido agresivos, como los davidianos, por ejemplo, ya con David a la cabeza, y ellos se atrincheraron en un lugar y dieron muerte a niños y dieron muerte a mucha gente y terminaron
abatidos por la policía en Estados Unidos. También nos encontramos con algunos grupos japoneses, ¿no? Aquellos que eh, eh, pudieron, lanzaron en el metro, ¿no? Lanzaron algún gas venenoso donde también murió gente. Casi la mayoría de estos grupos sectarios que son más agresivos, los encontramos, digamos, en grupos no tan minoritarios, ¿ah? No tan pequeños. Los encontramos en algunos grupos bastante grandes. Y estos que son, como digo, más agresivos o que llevan a sus adeptos a hacer algún tipo de cosas, no tenemos que ir más lejos cuando aquí tan cerca de nosotros, en Coyihuay, ¿no es cierto?, hubiera un sacrificio de bebé en una hoguera y todo aquello. Luego nos encontramos con aquellas sectas, como dije, la primera son las más agresivas. La, los segundos grupos sectarios que nos encontramos son aquellos que captan principalmente adeptos dentro de las iglesias cristianas y católicas. ¿Ya? Se dedican, digamos, en alguna manera a este proselitismo y van sacando gente de las iglesias, especialmente gente nueva, que no tiene algún conocimiento mayor de la palabra de Dios. Entonces nos encontramos con esos grupos. Y lo tercero, dentro de las sectas hay algunas que han salido incluso de las iglesias evangélicas o de las iglesias cristianas, ya tanto de las reformadas como algunas otras, han salido para crear un grupo aparte donde principalmente tienen prohibiciones, ¿ya? Prohibiciones de frecuentar otra iglesia, prohibiciones de escuchar a otros predicadores, prohibiciones de una serie de cosas. Entonces, crean un grupo cerrado en alguna manera. Luego encontramos la parte doctrinal o la parte doctrina. Y en la parte de doctrina es precisamente cuando se tergiversa la palabra de Dios, es cuando nacen estos grupos sectarios de una tergiversación o una mala interpretación de las escrituras, van surgiendo algunos grupos sectarios. Entonces, lo primero vamos a ver en la palabra del Señor, porque esto ya fue advertido desde antes, ¿no? Y nos vamos a ir al primero, que es Colosenses, en el capítulo 2, conocidos textos por nosotros, ¿ya? En el capítulo 2, en el verso 8 de Colosenses, recordemos que la carta del apóstol Pablo a los colosenses ataca principalmente el gnosticismo que había surgido en este primer siglo de la era cristiana y estaba socavando las bases doctrinales de esta primera iglesia. Entonces nos encontramos con una serie de advertencias en la carta a los colosenses. Vamos al verso 8 y dice, mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Estar atentos, ¿no? Es lo que menciona. ¿Por medio de qué cosas? De filosofías. Filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Mira qué interesante. Conforme a los rudimentos del mundo. Y lo otro que menciona que son tradiciones de los hombres. ¿Ya? Si usted analiza el verso 8, tiene bastante contenido, bastante carne, de la cual pudiéramos extraer a lo mejor varias cosas. Que nadie pueda engañarlo por medio de estas filosofías y huecas sutilezas que vienen según las tradiciones humanas, ¿no? Según las tradiciones y las costumbres de los hombres. Conforme a estos rudimentos del mundo, ¿ya? Al ABC que tiene en sí el mundo.
y no según Cristo. Me gusta el verso 9 porque dice que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Le da un valor único, ¿no es cierto?, al tema de la deidad de Cristo, porque está contrarrestando en alguna manera lo que el gnosticismo estaba haciendo o arrasando con algunos creyentes. Es interesante, hermano, y yo debía haber partido por ahí hoy, que es cuando hablamos acerca de esto, esta es la parte introductoria que debiéramos hacer. El ser humano, nos dice el libro de Génesis, que fue creado a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, el ser humano va a tener la tendencia, estamos hablando hombre y mujer, ¿no? Estamos hablando de, de personas. Tenemos la tendencia de adorar, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, en nuestro interior se destaca el deseo y el anhelo de buscar algo superior a la cual adorar. Por ende, entonces, cuando las religiones en sí presentan imágenes, íconos, para que el ser humano tenga, ¿no es cierto?, algo tangible, algo con lo cual se pueda relacionar. El profeta Jeremías en el capítulo 10, los primeros versículos, hace mención de esto y dice: porque leño del bosque cortaron, con manos de artífice, con buril lo hicieron. Tienen pies y no caminan, tienen boca y no hablan. Y tales, hace mención de que tales son los adoradores de ellos. Y habla más porque dice que de las señales del cielo no tengáis temor, aunque las naciones las teman. Mira qué profundo el texto de Jeremías en el capítulo 10. Ahora bien, sigamos en este peregrinaje aquí por la escritura y nos vamos entonces ahora, nos vamos a ir a Primera de Timoteo en el capítulo 4. Primera de Timoteo en el capítulo 4. Verso 1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, si busca otra versión, los tiempos finales, ¿no es cierto? Algunos, dice, apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Nuevamente, miremos el verso 1. El Espíritu es el que dice en una forma clara que en los últimos días algunos van a abandonar su fe genuina, real, porque van a estar escuchando a estos espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, y aquí notamos dos cosas que son tremendamente relevantes, aunque hay algunas personas que lo asocian así como muy tempranamente con el tema de los mormones, pero en el versículo 3 dice: prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos. Están pasando por alto, ¿no es cierto? Y aquí no está hablando del tema del celibato, ¿eh? Cuando examinamos los temas de las religiones, la religión católica, hermanos amados,
En un comienzo con los primeros papas, digamos, después del tema apostólico, vinieron los padres de la iglesia y después de los padres de la iglesia comenzó entonces inicialmente el tema de la iglesia católica con el papado. Y es aberrante, yo le puedo mandar incluso los documentos que tengo, eh, si a usted le gusta, a su correo, y nos damos cuenta que la historia de la Iglesia Católica es tremendamente aberrante. Y aberrante porque una cantidad de concubinas, asesinatos en el papado, y lo que se produce ahí es lo que llamamos la simonía, ¿no? Que viene del tema de Simón el Mago. ¿Ya? La simonía, es decir, el comprar lugares de puestos importantes dentro de esa religión. Entonces, cuando dicen, oiga, pero eh, cualquier escándalo, por pequeño que sea, mire, la iglesia evangélica, un pastor hizo esto, o tal iglesia hace tal cosa, pero si nosotros miramos para atrás en esta historia, la iglesia es tremenda. ¿Ya? Si alguno quiere alguno de esos documentos, no lo vendo, se lo envío a su correo si quiere. Bien, eh, miramos entonces otro texto, vamos a ir a Segunda de Pedro, ¿ya? Segunda de Pedro. Podríamos mencionar muchos otros textos más que hay en la palabra, pero obviamente que el tiempo a veces no puede alcanzar. Segunda de Pedro, en el capítulo 2, verso 3, dice entonces, perdón, en segunda de Pedro vamos a los primeros versículos. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente, ¿qué cosas? Herejías, destructoras. Es decir, no solamente tergiversarán la palabra, sino que van a introducir encubiertamente en una forma sagaz en medio, ¿no es cierto?, del pueblo, herejías destructoras, herejías destructoras. Y es lo que estamos viendo un poco en estos últimos tiempos. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Versículo 2. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Oye, estamos hablando que esta palabra tiene cerca de 2000 años, 2000 años ya. Y pareciera tan cercana como de ahora, ¿no? Y por avaricia, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda. Y su perdición no se duerme. Me voy a saltar algunos versículos, obviamente que usted los puede seguir leyendo allí. Y vamos al versículo 10. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces. No deben decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia
el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas quienes aún, mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Y vamos a un texto más, allí en un poquito más allá de Segunda de Pedro, vamos a Judas, ¿ya? Antes del Apocalipsis, ahí está Judas. O si usted encuentra Apocalipsis, doble a la izquierda y ahí está Judas. Y nos vemos en el verso 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente. O sea, venimos en una seguidilla, ¿no? De las filosofías y huecas sutilezas de los hombres, hemos ido avanzando en algunos textos y nos encontramos con este que es mucho más fuerte todavía, que algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos, que conviertan en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Versículo 10. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Versículo 12. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente, era lo que decía Pedro también, con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin aguas, llevados de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Y así pudiéramos continuar con algunos otros textos de la palabra, pero miremos algunas cosas que hoy día parecieran, ¿no? Parecieran, como dice el título de esta lección, ¿no es cierto?, movimientos religiosos actuales o contemporáneos. Pareciera que fueran actuales, pero no lo son. Vienen desde hace bastante tiempo. Bien, miremos, quiero hablar un poquito en esta oportunidad y creo que por el tiempo vamos a alcanzar a hablar acerca de 2 corrientes. Yo no soy una persona que me gusta hablar mucho de política. Sí tengo mi opinión política cuando me lo preguntan, pero trato de ser reservado en eso porque, digamos, cada uno tiene una opinión personal. Pero lo que voy a tocar es con respecto a la anarquía. Pareciera, pareciera en este contexto que estamos hablando que estos movimientos no tuvieran ninguna relación con algún movimiento religioso, aparentemente. Pero cuando nosotros miramos alguna de las bases y cuando miramos la teología, ¿no es cierto?, lo que ellos creen, nos damos cuenta que sí, hay muchos adeptos hoy en día a los temas anárquicos. ¿Ya? Voy a tocar dos temas en lo posible hoy. Hay muchos más de los cuales pudiésemos hablar. Voy a dar una definición primero de lo que es la anarquía. En una situación de descontrol en la que el Estado se debilita
y ya no puede ejercer el monopolio del uso de la fuerza, suele decirse que cunde la anarquía, porque no existe nadie que tenga la capacidad de liderazgo suficiente como para conseguir restablecer la paz. En dicha situación, el gobierno no logra aplicar la ley sobre su territorio porque está teniendo lugar un desorden político, un conflicto institucional o una crisis social. Muchas veces los ciudadanos incluso desconocen el poder del gobierno en cuestión, lo que lleva al caos. Por eso, la noción de anarquía también se usa en el lenguaje cotidiano como sinónimo de barullo, descontrol o desconcierto. Una manera de mirar, ¿no es cierto?, un poco una definición global de ello. El anarquismo es una ideología política que en el fondo busca conseguir la emancipación del hombre. Lo aparta en sí de toda organización jerárquica. Por eso que nosotros vemos que esta ideología va sacando a Dios de los colegios, va sacando a Dios de los juzgados, va sacando a Dios del uso cotidiano. Por ello vemos gente, ¿no es cierto?, que en alguna manera se empeña en que Dios no esté presente. Hay un escritor, esto se editó en España, obviamente, Harvey Cox es el nombre de él, escribió un libro que se llama La religión en la ciudad secular, o también lo pueden encontrar con el título La ciudad secular, porque va apuntando la ciudad secular a una teología posmoderna, el mundo sin Dios. Hacia allá apunta esta ideología política. Tratar de sacar dentro de los valores, ¿no es cierto?, y de los principios que profesamos o que profesa la mayoría de la humanidad, partiendo por una buena educación en el hogar, y comienza entonces a crear una serie de libertad del ser humano, entre comillas. Esto surgió en Europa durante la segunda mitad del siglo XIX, en un escenario de desigualdades sociales, donde, ¿no es cierto?, que fueron provocadas por la expansión del capitalismo industrial y también por los temas de las clases obreras. ¿A qué aspiran los anarquistas? A una sociedad no dividida entre gobernantes y gobernados, a una sociedad sin autoridad fija y predeterminada, a una sociedad donde el poder no sea trascendente al saber y a la capacidad moral e intelectual de cada individuo. Yo me imagino que usted ha visto algunas de las películas apocalípticas que de pronto aparecen ahí en Netflix o en el cable o en algún otro medio, o en YouTube también. Y es donde no existe ley, donde cada uno es ley para sí mismo, donde cada uno, ¿cierto?, hace lo que bien le parece. Entonces nos encontramos que en un mundo sin Dios, donde no hay reglas, donde no existe ninguna ley que pueda, ¿no es cierto?, mantener el control de las cosas.
Vemos entonces que en el siglo XVIII se construyen entonces las bases del anarquismo. La confianza en la naturaleza racional del ser humano lleva entonces a la creencia de que existe un progreso moral y un progreso intelectual. En el fondo, aquí no tiene que estar Dios. Nosotros pudiéramos decir, sí, pero no vamos ni por el lado de una secta ni de una doctrina. De doctrina sí. Esto es un aspecto netamente doctrinario, ¿ya? Donde se cautiva a las masas en alguna manera en que no deben someterse a ninguna autoridad. Eh, Hay un hombre llamado Jacques Rousseau, especialmente él elaboró una teoría sobre esta naturaleza bondadosa del hombre y lo que significa la organización, ¿no es cierto?, desinteresada de estas sociedades. Otro llamado William Bauduin es considerado el autor de estos tratados anarquistas. Ellos han publicaron en el pasado algunas investigaciones, ¿ya?, que llevaron, ¿no es cierto?, a la gente en el fondo a una visión de una sociedad libre, donde todo se critica, donde pareciera que todo es malo, ¿ya? Todo lo que tú estás haciendo no tiene valor, es malo. Pero lo que nosotros queremos implantar y lo que nosotros queremos hacer, sí está bien. Si tiene algún parecido con alguna realidad de alguna nación latinoamericana, después me lo hace saber por interno. Este movimiento anarquista tiene varias cosas presentes en la Revolución Francesa. Libres pensadores, activistas, ¿ya? Escribieron algunos manifiestos, ¿no es cierto?, como el disfrute comunal de los frutos de la tierra. Si nosotros vamos un poquito más allá, nos encontramos, ¿no es cierto?, con la madre naturaleza. ¿Se ha dado cuenta usted que de pronto aquí no se oye tanto, pero Bolivia y algunos otros países cercanos, Perú, en fin, hablan mucho de la Pachamama, de la adoración a la tierra, de la adoración a los frutos, hacen culto con respecto a eso, ¿ya? Entonces, ¿cómo va reuniéndose algunas cosas? Lo mismo sucede también con los temas de la nueva era. Sucede algo similar, algo parecido. Es un sincretismo, una fusión de pensamientos, de ideas, ¿ya? Eh, esta gente que fue promoviendo estos temas anárquicos deseaban en alguna manera la desaparición, ¿no es cierto?, de lo que ellos llamaban repugnante entre ricos y pobres, entre los grandes y pequeños, los amos y los mozos, los gobernadores y los gobernados. Eh, por medio de la violencia, por medio de la revolución, en alguna manera, ¿ya? Lograr, en alguna medida, el desarrollo social. Esto tenía varios elementos, de los cuales, ¿no es cierto?, está la abolición de la propiedad privada.
aunar revolución política con la economía y con la economía social. Pareciera extraño que estamos hablando de esto, pero es cierto. Llegamos a conclusiones con esto. Se impulsa en alguna manera el uso de la violencia. Nosotros encontramos rayados en las paredes, ¿no es cierto? Quizás en algunos de ellos, incluso fuera de la iglesia, hay algunos rayados en estos días atrás, ¿ya? Nos indican algo del Ku Klux Klan y, y acerca, ¿no es cierto?, de abajo la policía, 14-12 o 13-12, me parece, ¿ya? 13-12. Y el ACAP y todo aquello. Son, en alguna manera, símbolos o signos con los cuales nos encontramos aún en nuestras calles. Los grafitis están llenos de esto. El símbolo de la anarquía es un círculo, ¿no es cierto?, con una A en el medio que cruza, digamos, la parte de la A, cruza el círculo. Ese es en el fondo alguno de los signos con los cuales nos encontramos. ¿Ustedes piensan, amados, que solamente nos encontramos con grafitis o que nos encontramos con algunos discursos de esta naturaleza? ¿O esto está introducido en los colegios, en las universidades, en la enseñanza media? Porque allí es donde se recluta gente. Y si no hablamos de esta ideología, pudiéramos entonces decir, no, esto es algo más, es una moda. No es una moda. No es una moda. Entra, hermanos amados, dentro de las doctrinas peligrosas y de las enseñanzas peligrosas con las cuales nos encontramos en este siglo XXI, que no parte de ahora, como ya lo dije, viene del siglo XIX y de aquella época. Se han expandido con rapidez por todo el mundo, ¿ya? Se introdujeron en América Latina y comenzaron a producir entonces los movimientos laborales con estos discursos anticapitalistas, ¿no es cierto? Con la burguesía, la propaganda y la acción directa. Una ideología que pasó, ¿no es cierto?, de estos libres pensadores a acciones. Eh, Vemos nosotros la gran mayoría de los países que han considerado, por ejemplo, las asambleas constituyentes, partiendo por Francia en el 1848, donde las ideas fundamentales consisten en que la autoridad debe ser excluida como un criterio rector de la sociedad. Y van estableciendo entonces un individualismo radical. Tiene que ver con una naturaleza ética, ¿no? Y de alto sentido moral, para que los hombres pacíficamente se autogobernasen. Y decimos, hermano, en términos teológicos, que pareciera que todos estos movimientos y estas doctrinas se van conjugando en relación, en primer lugar, a la apostasía y en segundo lugar a la aparición del anticristo.
Porque así lo dice también la Escritura, ¿no? Que antes de que el hombre de pecado aparezca, ¿no es cierto? Se va a producir una apostasía. Hay una apostasía silenciosa, obviamente, ¿ya? No mete mayor bulla, donde nosotros encontramos gente que va a iglesias. Si usted me pregunta, la mafia italiana va a la misa los domingos y nadie los molesta. Pero el lunes pueden estar matando gente. Espero que no me escuche el capo mafioso, pero, pero consideramos que esto va por esa vía. Bien, eh, el movimiento anárquico tiene un alto contenido marxista, ¿ya? Eh, donde se ha visto la posibilidad de crear un Estado centralizado y dirigido por los trabajadores. Basta, ¿no es cierto?, de la dictadura y vemos, ¿no es cierto?, cómo se van asociando y llevan una acción directa a la humanidad a una redención. Entonces, aquí nos encontramos con un fuerte contenido ateísta, ateo, de no creer absolutamente en nada. La abolición de las clases, la igualdad de los sexos, la propiedad común de la tierra, la propiedad común de todas las riquezas. Esta gente ha ido repercutiendo mucho más en todos los movimientos sociales que tuvo el siglo XX. De allí comenzamos entonces a mirar hacia adelante. Veamos entonces cómo estas ideas llegaron a difundirse en Sudamérica, en primer lugar a través de los inmigrantes europeos. Algunos de ellos llegaron a Buenos Aires, ¿ya? Eh, varios de ellos, hay uno que se llama Erico Malatesta, me suena bastante su apellido, ¿no? Y Pietro Gori. Estos inmigrantes fueron creando las primeras organizaciones anarquistas. ¿Saben dónde se fueron? Donde los obreros tipográficos. Aparecieron algunos de ellos en Valparaíso, otros en Santiago, ¿ya? Eh, influyeron de manera importante en la etapa, ¿no es cierto?, de esta conformación de organizaciones, en primer lugar de los trabajadores. Toda la gente desconforme, todos aquellos que no están de acuerdo, entonces sí los reunimos, sí creamos federaciones gremiales, sociedades de resistencia, en fin. ¿Y para qué decir la cantidad de artesanos que son reunidos en alguna manera para este tipo de, de consideración? Entonces, estoy dando algunos pincelazos acerca de esto. Los códigos del trabajo, ¿ya? La integración de los sindicatos, el regular los conflictos laborales y todo aquello, ¿no es cierto?, que va en alguna manera minando
la sociedad. Las confederaciones generales de trabajadores, todos los esfuerzos que se hacen, ¿no es cierto?, o hacen por repudiar el nuevo sistema, todo esto ha tenido una participación, ¿no es cierto?, en ir creando organismos o ir creando otras agrupaciones o sociedades que en alguna manera las personas que van perteneciendo a ellas van teniendo un alto contenido anárquico. Estamos en presencia de filosofías y huecas sutilezas de los hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Cuáles pudieran ser en alguna manera los alcances que tiene la anarquía? La búsqueda de la justicia y el bien común son parte de los ideales que muchas personas, muchas sociedades buscan, ¿no es cierto?, quieren lograr. Aquí se ve el tema de la ayuda mutua, la cooperación, una institución centralizada. Si ustedes se dan cuenta, en alguna manera se agrupan feministas, medioambientalistas, los animalistas y una cantidad de otras organizaciones se van creando en el tiempo dentro de la sociedad, pretendiendo aunar, ¿no es cierto?, o queriendo algunos logros. Hay cosas que nosotros decimos, sí, a mí me gusta el reciclaje, ¿no?, y no tiene nada que ver con esto. Yo creo que no tiene nada que ver con esto en sí, si se hace algo bueno. Pero cuando nosotros sacamos a Cristo, cuando alguien saca a Cristo, cuando alguien saca el sacrificio de Cristo de en medio de una sociedad, estamos en un peligro inminente. Le doy un dato. En YouTube está el discurso de Milei, el presidente argentino, en un congreso en España. Si tiene ocasión de escucharlo, es interesante mirar tal vez otro punto de vista. ¿Cómo se llama, pastor? Así, discurso de Milei en España, me parece que así está. ¿Ya? Bien, reivindicación de roles y derechos de la mujer en la sociedad, el aborto libre, el feminismo. La no aceptación del liderazgo y autoridad conlleva entonces el rechazo a la autoridad, en primer lugar a los padres, porque si el Estado se hace cargo de la enseñanza de los hijos, donde los padres no van a poder influir en las enseñanzas de sus hijos, porque los hijos van a pasar más horas en el colegio con gente anarquista que en las iglesias, hermano, en las iglesias 2 horas a la semana con mucho aburrimiento. Pero ¿cuántas horas en un colegio? El rechazo a la autoridad de Dios y a su palabra son algunas, ¿no es cierto?, de los alcances que tiene esto, por considerarse entonces ceder sus derechos de la libertad de pensamiento, el rechazo a las autoridades y a las normas establecidas. Los movimientos Ocupa es un movimiento social radical que propugna la ocupación de viviendas o locales deshabitados, temporal o permanentemente, con el fin de ser usados como vivienda, como guarida, como tierras de cultivo, como lugares de reunión o centros
fines sociales, políticos o culturales. El principal motivo es denunciar y al mismo tiempo responder a las dificultades económicas que los activistas consideran que existen para hacer efectivo a costa de derecho a la propiedad privada. El graffiti, el resultado de pintar textos en las paredes con fines de expresión y divulgación donde su esencia es cambiar y evolucionar buscando ser un atractivo visual de alto impacto, de mucho impacto para la sociedad. Movimientos urbanos, revolucionarios y rebeldes. Concluimos entonces en que conocemos pocos acerca de estos movimientos y nos damos cuenta de que de pronto no queremos hablar de ellos porque nos enredamos en otros asuntos. Aquí estamos tratando de temas sectarios, estamos tratando de temas ideológicos, estamos tratando de temas que socavan en alguna manera las bases doctrinales y las bases de la palabra del Señor. ¿Alguna pregunta para este punto que hemos tocado? Quiero tocar, si no hay preguntas, voy a ir directo al segundo tema. Sí, levánteme la mano si pasamos al segundo tema sin preguntas. No quieren obedecer a autoridad alguno de ustedes, yo lo estoy mirando aquí ya en la pantalla. Ya, ok, vamos a pasar al segundo tema y vamos a hablar acerca de la teología de la liberación. La teología de la liberación. Un contexto latinoamericano, principalmente con mucha opresión hacia los pobres. Por allá por el año 62, 1962 comienza. Y en el año 1968 ya lo acepta en alguna medida el Concilio Vaticano II. Y en 1976 pasa a considerarse entonces una teología. Algunos de los personajes que propiciaron, de alguna manera, esta teología de la liberación. Uno de ellos es Gustavo Gutiérrez Merino Díaz, nacido en Lima el 8 de junio de 1928, filósofo y teólogo peruano. Lo ordenaron al sacerdocio en 1959. Uno de los principales representantes de la corriente teológica denominada Teología Latinoamericana de la Liberación. Curiosamente, hace algunos años, si me permiten un segundo darle la espalda. La Biblia latinoamericana. Si usted tiene ocasión de tener un ejemplar de la Biblia latinoamericana, los comentarios que hay al pie de página de esta Biblia es netamente teología de la liberación. Y esta Biblia latinoamericana, ¿no es cierto?, está hecha por la Iglesia Católica, ¿no? Ediciones Paulinas del Verbo Divino. Biblia latinoamericana. No voy a leer algunos de los párrafos de los comentarios, pero principalmente a los temas de la creación, tremendo.
¿Estamos conectados o nos fuimos? Sí, ahí sí. Ok. Eh, no quise presentar algunos Power porque a veces nos sacan un poquito, digamos, no, nos dedicamos un poco a leer y a veces no a escuchar. Bien. eh, Otro de los precursores de esto, el filósofo y teólogo, profesor brasileño, Leonardo Boff. Este hizo sus estudios primarios en Río Negro, ¿ya? Es doctor o era doctor en teología y filosofía en Alemania y también ingresó, ¿no es cierto?, a la orden de Freire. Después nos encontramos con otro que se llama John Sobrino, jesuita, que estudió algunas lenguas clásicas en Cuba, se licenció en filosofía y letras. Si usted se da cuenta, los tres que hemos mencionado son filósofos. Y así pudiéramos seguir con algunos otros nombres. ¿Ya? Vamos entonces a mirar el contexto mundial. La América Latina de la década de los 60 sufría con la miseria campesina y obrera. Si nos damos cuenta, vamos haciendo una relación con lo anterior también. Y la de los inmigrantes, hacinados en alguna manera en grandes ciudades. Vino la revolución en Cuba, ¿no es cierto?, que marcó la época. El ambiente del continente en adelante fue revolucionario. En esa época comenzaron algunos de los gobiernos militares, por ejemplo en Brasil en el año 64, en los años 70 en Chile el 73, en Argentina el 76, en Bolivia el 71 y en Uruguay el 73 también. Tuvimos la caída del muro de Berlín en el año 89, que representó para muchos latinoamericanos, ¿no es cierto?, liberacionistas como el acabo del mundo, ¿no? En América Latina ya antes el sueño había comenzado a ser socavado entonces por el neoliberalismo. La teología de la liberación tiene sus orígenes en América Latina. A mediados de la década del 50 ya comenzó esto a producirse. Un desarrollo socioeconómico fue empujando en alguna manera a los trabajadores y campesinos a las poblaciones agrícolas, a una pobreza en alguna manera desesperada. Vino el descontento, obviamente, el descontento político, por otro lado, gobiernos militares, ¿ya? Los temas de seguridad nacional. ¿Cuál es el fundamento que maneja esta teología de la liberación? Principalmente que Jesús liberó al pobre, afectó las estructuras políticas. Estamos hablando de Jesús, ¿no? Afectó las estructuras políticas de sus días, las estructuras sociales y principalmente las estructuras religiosas de su tiempo. Le dejó esa tarea a su iglesia, pero deja atrás la parte religiosa, la parte de religiosidad, y contacta entonces al Jesús humano con una realidad social. Si usted se da cuenta que hay muchos de los discursos, y a lo mejor en muchas de las misas, ¿no?, que se van repitiendo, algunos misales en todas partes, uno encuentra varias frases que tienen que ver con los temas sociales, con la realidad social, con el tema del pobre, tiene que ver con la clase obrera, tiene que ver con una serie de cosas.
¿ya? ¿Cuáles son los objetivos que persigue entonces la teología de la liberación? Liberar al pobre, político, social y principalmente religioso. ¿Sabe cómo nos llaman a nosotros en estos estamentos? Que propiciamos el opio del pueblo. Que la religión, ¿no es cierto?, o Jesús que predicamos, es en alguna manera el calmante que le damos a algunas personas. Pero comienzan a criticarse entonces las estructuras y comienzan a ceder las bases. No me diga que estoy cargado hacia algún lado. No estoy cargado a ninguno. Estoy tratando, hermanos, estos dos temas que por lo general no los tocamos siempre, para que nos demos cuenta que nosotros estamos en medio de una sociedad y estamos en medio de una batalla espiritual tremenda, en donde nos encontramos en que Dios no tiene cabida en medio de esta ciudad secular, como lo llamé delante. No tiene cabida. Donde Dios tiene que ser sacado de alguna manera para que nos enfoquemos en la necesidad del hombre, la necesidad de las personas. Eh, Algunas corrientes de la teología de la liberación han utilizado, ¿no es cierto?, la teoría económica y han querido en alguna manera aplicarla, ponerla al lado paralelamente con el Evangelio. Jesús entonces pasa a convertirse en el liberador, porque Jesús está permanentemente del lado de los pobres. Y a los pobres les es predicado el Evangelio. Y empiezan a sacarse textos de la Escritura fuera de contexto. ¿Ya? Debido, ¿no es cierto?, a esto, la teología de la liberación exige la reorganización de las estructuras sociales, gubernamentales. ¿Cómo el ser humano puede, en alguna manera, progresar, crecer, desarrollarse? Yo estudié, hermano, en los años 70, 72, y conservé algunos libros de texto de esos tiempos. Están un poquito más amarillos, pero cuando quise repasarlos hace algún tiempo, me di cuenta en la forma como se planteaban, se iban planteando algunas cosas. No estoy hablando de la enseñanza básica, estoy hablando ya de algunos aspectos técnicos, ¿no? Entonces, vivimos momentos bien dramáticos. La teología de la liberación, ¿no es cierto?, enfatiza la misión de la Iglesia para aquellos, ¿no es cierto?, que están marginados en alguna manera de la sociedad. Brasil vivió tiempos tremendos con esta teología de la liberación, especialmente los temas de las favelas, de una sociedad rechazada, grupos étnicos, ¿no es cierto?, no atendidos, las minorías no atendidas. ¿Qué nos lleva, hermanos, a nosotros a pensar en cómo hemos predicado poco el Evangelio?
8.000 millones de personas en el mundo entero, según la estadística del, creo, 14 de noviembre del 2022. ¿Cuántos de ellos son creyentes? ¿Y cuántos han abandonado la fe? Porque en alguna manera todos estos movimientos los han llevado, ¿no es cierto?, a pensar que es mejor. Nosotros creemos que esto no ha afectado a algunas personas, pero en los últimos movimientos sociales que han habido, nos hemos encontrado con hermanos que militaban con nosotros y hermanas que militaban con nosotros en la fe, cantando un montón de consignas en la calle con grupos de personas. Entonces, nos lleva a pensar y a replantearnos en alguna manera lo que estamos predicando, lo que estamos enseñando, lo que hablamos, lo que decimos. Yo no digo que nosotros no debiéramos de alguna manera abandonar los temas sociales, en ninguna manera. Lo vamos a tener siempre presente. Había un periodista, esto ocurrió en Perú hace varios años atrás, y un periodista interrumpió a un predicador y le dice: predicador, dígame usted si el Evangelio le da comida a la gente o no. Y el predicador, una vez que terminó, le dijo al periodista: señor periodista, un hombre, le voy a contar el testimonio de un hombre que viene a estas campañas. Este hombre llegaba borracho a su casa todos los días, todas las noches. Abría la puerta de un puntapié, de una patada, entraba a la casa, golpeaba a su mujer, le traían la olla para que comiera prácticamente como un animalito. Nunca hizo cariño a sus hijos, todos se refugiaban detrás de la falda de su mamá. Un día pasó borracho este hombre por afuera de estos recintos de campañas evangelísticas. Y el hombre entró, borracho como estaba, hizo su decisión por Cristo y llegó a su casa esa noche. Estoy hablando de un hecho real. Llegó a su casa esa noche y antes de patear la puerta decidió abrirla con su mano, y lo primero que hizo fue decirle a su mujer: sentémonos a la mesa todos a comer. La mujer se sorprendió de lo que le estaba pasando y con mucho temor trató de preguntarle qué le había ocurrido. Y el hombre le dijo: entré a un lugar donde estaban hablando de Jesús y algo pasó en mí, mi borrachera se fue y me di cuenta que todo lo que hacía no estaba bien. La esposa pensó que al otro día el hombre iba a seguir con lo mismo y el hombre llegó sobrio a su casa esa noche. Al domingo siguiente decidieron ir todos a la iglesia. Señor periodista, el hombre trajo íntegramente su sueldo y se lo entregó a su mujer para que comprara comida y zapatos para los niños. A los 2 meses todos tenían ropa nueva, una Biblia bajo el brazo, iban a la iglesia. Señor periodista, dígame si el Evangelio le da más que una comida a la gente. El Evangelio transforma vidas. El Evangelio cambia a las personas. El Evangelio transforma.
Por eso predicamos el Evangelio de Cristo. No estamos de acuerdo, obviamente, con algunas cosas que se consiguen por otras vías, pero nosotros tenemos un Dios real que transforma, que cambia las vidas de las personas, la vida de la gente. Y oramos por ellos y clamamos a Dios por ellos. Y vemos nosotros entonces que hay una transformación en las vidas de las personas. Me gustaría dejar hasta aquí esta parte, ya que hemos hablado casi el mismo tema desde el comienzo hasta ahora. Que el Señor les bendiga grandemente. Si hay preguntas, una vez que termine la grabación,